¿Sabías tú que el vínculo que tuviste con tu madre en tu infancia condiciona enormemente tu vida de adulto? Esas experiencias limitan tus vínculos de pareja, la forma en la cual tú haces hogar y familia. Limitan tu desarrollo profesional y tu confianza en la vida. Los miedos, la sensación de soledad, abandono, una falta de seguridad y también la rabia que explota varias veces en tu día tiene que ver con el vínculo con mamá. En este video vamos a hablar de la relación con nuestra madre y usando la astrología de tu carta natal vas a entender por qué tu madre fue como fue. Te vamos a dar las guías para comenzar a sanar la relación con tu mamá, ya sea que tengas conocimiento en astrología o no. Te invito a ver este video. Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología y de sanación, donde vamos a hablar de un tema súper potente e importante para nuestra vida, quizás el temazo de nuestra vida, que tiene que ver con el vínculo con nuestra madre. No importa si somos adultos, no importa la edad que tengamos, lo que pasó en la infancia temprana con mamá y en nuestra adolescencia también, todos esos primeros años de vida, nos condiciona enormemente. Y si no hacemos un proceso como adultos, de empoderarnos, de hacer un proceso de corte del cordón umbilical, que no significa romper con mamá ni nada por el estilo, sino un proceso de convertirnos de niñas, niños en adultos, para tratar de sanar el vínculo con mamá y transformarlo de alguna manera, a nivel interno al menos. Nuestra vida, justamente como adultos, se vive desde un condicionamiento y múltiples limitaciones que nos impiden ser felices. Porque no sé si te das cuenta, no sé si lo sabes, pero inconscientemente una parte dentro de ti busca repetir una y otra vez esas experiencias tempranas de amor con mamá. Esas sensaciones de que mi mamá no me quiere o que no soy lo suficientemente bueno para mi mamá, que hay miedo al abandono, al rechazo, sentirme juzgada, juzgado. Esa sensación de, o ese conflicto constante que había con mamá, que generaba una instancia dramática en la infancia. Todas esas energías básicas, los adultos las vamos repitiendo una y otra vez, buscando personas y situaciones donde se recree eso. A eso me refiero yo cuando hablo de sanar el vínculo con mamá, que es conectar con la madre interna. También tiene que ver muchas veces con perdonar a mamá y aceptar que mamá es un humano, no es el ser divino que en la infancia creíamos que era. También tiene que ver mucho con dejar de joder a tu madre para que cambie y se convierta en la madre que tú quisiste que fuera, que es quien es. Y para hablar de este video tengo un invitado de categoría transatlántico, porque está en Europa, está en Sudamérica, está por todos lados. Es mi querido amigo, compañero de camino y gran profesor de la Escuela Astroterapéutica, que es el gran Coldo Santiago. Coldito, amigo querido, ¿cómo estás? Un placer verte, amigo. Hacía tiempo que no armábamos una de estas, un encuentro aquí para compartir con toda la gente que se sienta removida por algo como esto, ¿no? Yo creo que no hay excepción. Tanto que te escuchaba decir lo de los condicionantes, ¿no? Cómo nos condiciona eso en la vida, la relación con mamá, que estaba pensando si mi mamá verá este vídeo, Pablo. No sé si me va a condicionar ese pensamiento. Mi mamá, capaz que lo vea, porque mi mamá ve mis videos de repente. Así que mami, si lo estás viendo, un besito para ti. Yo también, ¿eh? Bueno, así ya podemos decir lo que nos parezca, Pablo. Ya, no, no, si aquí no hay censura con nuestras madres. Ya saben la calaña de hijo que tienen. Sí. A esta altura ya lo saben. Bueno, Coldo. Primera pregunta, porque vamos a ir conversando con Coldo. Coldo es un terapeuta extraordinario, cabalista, terapeuta floral, astrólogo, o sea, múltiples dones. Y quiero que hablemos justamente por qué es tan importante para ti, por qué es tan importante el vínculo con mamá en la infancia y por qué es tan importante en la vida de los adultos. Pues en realidad porque yo creo que mamá representa una conciencia, por decirlo así, una referencia primaria que nos quedó grabada cuando éramos niños, nos sentíamos desamparados, no sabíamos qué teníamos que ser en la vida, ¿no? Y mamá
no solo nos recibe y nos da luz, nos engendra, sino que representa de alguna manera una puerta a cómo nos relacionamos con todo, ¿no? Una referencia donde buscamos en aquellos años, como ocurre también con papá, ¿qué teníamos que ser? De alguna manera, Pablo, yo digo que mamá representa un psiquismo externo. Mm. Más que lo que construyo de mí o la idea que yo tengo de mí mismo es lo que buscaba en aquellos años fuera, en ellos, en mamá, papá, en el clan, como respuesta para estar en la vida y para saber quién ser y qué ser y cómo relacionarme con los estímulos de la vida, con las propuestas de la vida. Por eso tiene tanta relevancia, porque quedó grabado y de alguna manera lo repetimos sin darnos cuenta, como tú decías en la introducción, ¿no? Sin darnos cuenta, nos referenciamos en eso y buscamos ahí lo que tenemos que ser. Ese vínculo con mamá temprano nos condiciona a nivel externa la sensación de amor. O sea, todos los seres humanos somos fuente de amor, pero el vínculo con mamá es un vínculo externo de amor y lo que pasó ahí va a condicionar si me siento merecedor de ser amada, de ser amado, quién tengo que ser yo para ser amada, ser amado. Y si ahí queda una herida fuerte de no poder sentirme amado, esa herida es una repetición una y otra vez porque dentro de mí a nivel profundo creo que no soy merecedor de amor. Y también mi sensación, nosotros los dos somos astrólogos, los dos vemos cartas astrales. Vamos a explicarles cómo la astrología se ve súper claro los temas que te pasaron en la infancia. O sea, yo veo la carta de un adulto y veo qué pasó con su mamá, veo lo que siente. Es muy raro ver una carta donde el vínculo con mamá sea sano. Somos herederos de heridas vinculares que van de generación en generación y que vamos heredando y que se ven en la carta natal. Imaginémonos un mundo utópico, que mamá logra cumplir el rol de ser esa fuente de nutrición y protección. Lo que genera en el psiquismo infantil es una sensación de seguridad, arraigo, de como que, la tierra es un lugar seguro. Cuando vemos cartas donde el vínculo con mamá es complejo, porque insisto, porque se hereda y también porque se trae desde la propia alma que encarna, lo que queda es una sensación de falta de seguridad en el mundo. Para ti, ¿cuáles son los principales efectos en la vida de las personas, amigo? O sea, ¿qué de manera práctica tú ves que produce heridas con madres no miradas y no resueltas? Ahí hay una clave, ¿no? Porque son muy variadas. Eso se ve efectivamente en la carta porque tiene mucho que ver con el signo donde está la luna, la casa donde está la luna, tantas cosas, ¿no? Como quien sabe astrología conoce. Hay como distintos perfiles en la manifestación de de esas carencias, de esos dolores, de esos déficits que muchas veces tenemos. Pero esa peculiaridad nace seguramente de una convención a la que tú estás haciendo referencia, Pablo, que es esta idea del amor, la madre como la que nos ama, ¿no? Donde buscamos esa cobertura de seguridad afectiva y quizá por ahí empieza la sanación de la herida, por disolver la referencia convencional que ponemos en mamá como representación de eso, porque yo creo que la madre es más lo que te habilita de alguna manera, lo que te da paso a la encarnadura, ¿no? Por eso Mm. hablaba de una referencia primaria. Cuando no sabes qué tienes que ser, ahí buscas algo que te permite ser, que te dice de alguna manera qué has de ser cuando te relacionas con todo lo que está en juego en cada cosa que vives. Por eso mamá representa de alguna manera una estructura que va más allá de la figura, más allá de la que te nutre, de la que te ama, transmitió, nos trasladó lo que necesitábamos, más allá de esa idea que podemos tener de lo que esperamos de ella y que muchas veces acabamos volcando sobre ella para no hacernos cargo, ¿no? Responsabilizándole de lo que en realidad nos está proponiendo la vida más allá de esas referencias o respuestas que buscábamos cuando niños en mamá, papá, en el clan, en la familia. Por eso las manifestaciones de esa herida, cómo arrastramos eso que nos condiciona, depende mucho de de la configuración lunar. Por ejemplo, yo pude tener conflicto con mamá, ¿no? Tener conflicto en la estructura primaria.
Y quizá tenemos que entender que nosotros necesitábamos ese conflicto. Imagínate, una luna en Aries, por ejemplo, ¿no? Que sintió tensión, agresividad, necesidad de afirmarse. Nosotros tenemos que entender que necesitábamos eso para quienes ahora, individuados, haciéndonos cargo, pueden enfrentar lo que el conflicto que la vida les trae representa. Y por tanto, no es que no nos dieran lo que necesitábamos, sino que nos mostraron precisamente algo en lo que teníamos que constituirnos para una vez individuados poder abordarlo sin la referencia primaria de aquellos que necesitaban saber lo que tenían que ser y a través de ese conflicto vivido lo descubrieron. Entonces, en cada estructura lunar hay o aparece la representación de algo que tenemos que integrar, pero también de algo que tenemos que trascender como responsabilidad de nuestros papás, ¿no? Y de nuestra madre en este caso, y convertirlo de alguna forma en un aprendizaje recibido o en una vivencia transitada para poder en la edad adulta hacernos cargo de cosas que nos corresponden y que no tenemos que derivar como responsabilidad en aquellos que nos dieron habilitación o nos abrieron la puerta a la encarnadura. Sí, me encanta. Yo creo que aquí hay que entender que de niño, obviamente, como éramos seres vulnerables y frágiles, dependíamos del entorno para sentirnos contenidos. Pero en el proceso de maduración emocional, que no hacemos los adultos en la Tierra, pero deberíamos hacer, esa soledad, esa herida, ese abandono, debería ser autogestionada. Es decir, yo aprender a gestionar y yo ser la fuente de esa nutrición y esa seguridad. Eso es lo que Coldo habla de esta responsabilidad. Pero mientras esa parte herida siga desde la herida, mirando lo que fue y lo que no tuvo y juzgando lo que ocurrió, sigue desde una berrinche, podríamos decir, reclamándole a madre o después reclamándole a las parejas, básicamente, esa experiencia de automaduración y de autonutrición que tiene que desarrollar. Y también me encanta, porque vamos para allá, la carta natal, tu carta natal, la carta natal de cualquier persona, te permite entender cómo fue el vínculo con tu mamá, lo que dijo Coldo, el signo de la luna, los planetas conectados con la luna, todo eso, y eso tiene un sentido y una explicación también. De alguna manera, hay que diferenciar dos niveles. Uno, somos mamíferos. Entonces, como mamíferos necesitamos la nutrición de mamá. Pero tú, como humano, al encarnar, eh, cada uno, esto es como el misterio de la astrología, ¿no es cierto, Coldo? No sabemos por qué, pero es, cada uno de nosotros nace con una necesidad particular en el vínculo con mamá. Y esa necesidad particular del vínculo con mamá, desde una astrología evolutiva, podríamos decir que si me voy en la volada, tiene que ver con patrones que traigo antes de encarnar, que yo considero que es amor y nutrición, y con heridas que tengo yo con la nutrición, y también con los patrones del árbol familiar donde nazco asociado al amor y la nutrición, que nazco en la familia perfecta, con la madre perfecta, para ver lo que pasará, lo que tengo que sanar. Y eso puede ser re incómodo porque yo como bebé mamífero puedo querer nutrición de mamá, pero si tengo, como dije, luna en Aries, dice Coldo, voy a querer que mi mamá me pelee. Y si tengo luna en Capricornio, voy a querer que mi mamá me deje solo. Y si tengo luna en Acuario, voy a querer que mi mamá me dé libertad y eso se va a sentir como abandono. Y si tengo luna en Escorpio, voy a querer que mi mamá me ahogue. Entonces, Eso es lo que hay que entender, ¿no? Que hay un perfil que dota de sentido a lo que pasó. Aunque, claro, desde esa convención a la que yo hacía referencia, nosotros tenemos una idea, una expectativa de lo que mamá tiene que ser para nosotros, ¿no? Por eso no miramos quién es mamá, sino qué es mamá para nosotros como expectativa. Y eso, de acuerdo a nuestra configuración, se entiende en el camino, ¿no? Esa luna en Aries hace conflicto porque en realidad tiene que relacionarse con el conflicto que hace con la vida. Entonces, aquel conflicto ahora fundamenta la posibilidad de ver que la vida te duele. Aquel dolor que sentiste en el conflicto te ayuda en una edad adulta a entender tu propio dolor o que la vida te duele a ti. Por tanto, tuvimos, más allá de la historia y de los hechos, de que fueran o no dolorosos,
hemos tenido los padres que tenemos que tener, la madre que tenemos que tener, porque más allá de la expectativa romantizada, sublimada o idealizada de lo que la madre tendría que ser, de alguna manera nos puso delante de algo que necesitábamos vivir para sostener después cuando somos adultos, individuados, ya no necesitamos esa cobertura primaria de los niños desamparados, lo que la vida nos trae. Y me estaba pensando mientras te escuchaba que el hecho de sanar el vínculo con mamá no significa necesariamente que el adulto se tenga que llevar bien con su madre. Porque yo conozco gente que me dice, no, mi mamá es una persona súper compleja, la que tengo que mantener alejada, porque... Perfecto. Ahora, ¿cómo sanas tú el vínculo con esa madre? Y yo creo que también algo que tú dijiste que me llamó mucho la atención es, ¿vemos como adultos, vemos al ser humano que es nuestra madre o seguimos viéndolo con los ojos de la niña, el niño, esperando a este ser divino que nos nutre? Claro, eso es clave, ¿no? Y eso yo creo que distingue lo que podríamos llamar personalidad lunar, que tiene mucho que ver con el vínculo con mamá, con esa expectativa de lo que mamá tiene que ser para nosotros, que no nos permite mirar a ese ser, a su proceso, a quién es, ¿no? Sino quedarnos anclados en eso que esperamos recibir de ella, de lo que sería la luna como arquetipo que nos permite trascender ese vínculo y entender que mamá representa una puerta hacia nuestro propio psiquismo. Por tanto, no es el vínculo con ella, sino cómo a través del vínculo con ella nosotros aprendimos o podemos despertar a una conciencia de cómo nos relacionamos con todo. Cuando mamá ya no es ese ser en el que busco ese soporte para saber cómo relacionarme con la vida, sino que entiendo que representa una puerta que me abrió a hacer conciencia de cómo relacionarme yo con la vida desde el que se materna y no busca a mamá para que le dé soporte en ello o no busca en otros, como tú decías, por ejemplo, en la pareja, a mamás o a papás, cuando hablemos de papá, cuando yo entiendo eso, cuando entiendo esa estructura, trasciendo la figura de mamá, como el nexo con ese ser concreto y entiendo la información que ese ser concreto abrió para que yo pudiera relacionarme con la vida, puedo empezar a mirar quién es mi mamá y entender esa relación desde un lugar distinto, porque he comprendido que no tengo que seguir proyectando sobre esa expectativa, sino integrando lo que ese vínculo me mostró para que yo ahora pueda relacionarme con todo más allá de, como aquel niño, buscar coberturas externas, ¿no? Como las buscaba en mamá. Sí, mira, vamos a hablar de ciencias florales, vamos a hablar de terapia, pero lo que estoy escuchando siento que es tan importante como yo mi propio proceso y quizás tú también tu propio proceso y acompañando personas, esta sensación que mucha gente tiene que mi mamá es complicada, que mi mamá no me quiere, que mi mamá se queja, que mi mamá... Y yo creo que cuesta, hay mucha proyección con mamá. Y como que cuesta darse cuenta que uno también hace eso mismo, uno también juzga a mamá, también critica a mamá, también quiere que mamá cambie. Y yo creo que parte del proceso de ir sanando el vínculo con mamá, que al final en el fondo es ir aprendiendo a maternarme, es mirar la rabia que hay con mamá. O sea, ¿qué tan importante crees tú que en esa rabia, y que esconde esa rabia con mamá? Mamá es como la puerta de la encarnadura, ¿no? Es la que nos recibe y nos da luz y por tanto habilita la relación con la vida, ¿no? Yeah. Representa lo que nos abre la puerta a la relación con nuestro proceso vital. Y estar vivos nos genera desconcierto, nos genera dolor. Mm. Y mamá, en un punto, como referencia de lo encarnativo, representaría, por tanto, de alguna manera ese dolor, ¿no? Yo suelo decir que nosotros cuando estábamos en el vientre de mamá, el vientre cristiano, ¿no? Donde todo era fusión y unidad, estábamos ahí en la totalidad, pero de repente como que mamá te pone en la vida, te dice, eres Pablo, esta es la vida y este eres tú, y eso es un impacto conmocionante, ¿no? Y por eso yo suelo decir
que Aries, que es el primer signo y podría representar eso, ¿no? El momento de tomar forma en la finitud, en la densidad de la realidad, de la vida, es como eh, un dolor, ¿no? Yo siento un dolor, ¿no? Y siento la encarnadura y mamá representa un poco quien me hace encarnar y por tanto esa ira, esa rabia está asociada al dolor de la encarnadura que de alguna manera tenemos que proyectar en mamá o pedir a mamá que sane, ¿no? Por eso hay esa expectativa de que mamá sea quien te nutra, quien sea incondicional, que te abrace frente a el desconcierto y el desasosiego que nos causa estar vivos. Creo que hay dolor, rabia, ira e incluso a veces violencia en el juicio contra mamá porque mamá representa la encarnadura que duele, ¿no? Que nunca había visto, nunca había tenido esa reflexión, me encanta. Sí, hay una proyección de sálvame, ya que me trajiste acá. Sí. Mira, yo suelo decir que Aries es el dolor encarnativo, por eso Aries muchas veces está en tensión reactiva, necesita afirmarse, se siente agredido, va a toda velocidad, ¿no? Porque si se detiene, siente que está vivo. Entonces, fíjate cómo arquetípicamente en astrología Aries hace cuadratura con Cáncer y Cáncer Sí, representa el arquetipo de la madre. Y sería de alguna manera, tú que me pusiste aquí y me haces sentir la segmentación, la fragmentación, la forma, el ser coldo y no todo, lo que sentía en el vientre pisciano que me hablaba de unidad y de fusión, tú dame la cobertura. Yo busqué como niño la cobertura en mamá. Y el problema, Pablo, y ahí lo que tú decías de las heridas que arrastramos, de las sensaciones de carencia y cómo muchas veces juzgamos a mamá desde ahí, tiene que ver con que aquellos que buscaron en mamá la respuesta frente al impacto, la conmoción de estar vivos, repiten lo que interpretaron que mamá esperaba que fueran a cambio de esa nutrición o de esa cobertura ante el desasosiego de estar vivos. Y por tanto nosotros nos podemos pasar la vida repitiendo aquello, digamos, aquel mandato que interpretamos que era lo que mamá esperaba a cambio de darnos esa... de hacer algo habitable, porque nosotros en mamá buscamos, en la nutrición, la incondicionalidad, lo que buscamos es algo habitable, que el mundo sea habitable. Mamá representa quien te trajo a lo inhabitable, pero quien te puede dar o convertir eso inhabitable en algo habitable, ¿no? O eso desconcertante en algo habilitado. Y nos podemos pasar la vida buscando a mamás y a papás desde otro prisma, a mamás, para no sentir ese desconcierto de estar vivos, ¿no? sí. De hecho, podemos pasarnos la vida constantemente buscando cualquier cosa que calme esta ansiedad, este dolor, droga, alcohol, pareja, trabajando un montón. O sea, estamos todo el tiempo buscando esa madre sustituta que calme esto que está ocurriendo. Y al final yo creo que tiene que ver que ese amor incondicional que buscas en tu madre, tienes que descubrir lo que está dentro de ti. Claro. Eso es Pero maternal, ¿no? eso es maternarse. Eso es Y es muy maternal. difícil, espérate un segundo, pero es muy difícil, o sea, no es difícil. La trampa es que mientras lo esté viendo afuera, porque no quiero sentir esto, no puedo contenerlo. Es como que tengo un niño, bebé, llorando dentro de mí, estoy todo el tiempo no queriendo escucharlo y estoy buscando que algo externo lo contenga, cuando en realidad lo que tengo que hacer es que tengo que escucharlo y aprender y ver qué le pasa. Y esto es muy inconsciente. Fíjate cómo yo hablaba de la relación Aries-Cáncer, pero podemos hablar de la relación Cáncer-Libra, ¿no? Que también es otra estructura de tensión, consciente-inconsciente, diría, otra cuadratura astrológica. Y ahí aparecen los otros, ¿no? Lo mismo que de alguna manera en mamá podía buscar esa cobertura frente al desconcierto de estar vivo. Ahora en los otros busco a las mamás, digamos, o a la mamá que tuve para que me sigan dando la misma cobertura. Si no nos damos cuenta de eso porque nos maternamos, porque nos entregamos a la vida, porque encarnamos verdaderamente, porque entendemos
que pese al desconcierto no estamos desamparados y podemos hacer un proceso, nos podemos pasar la vida repitiendo aquello que interpretamos que teníamos que ser para mamá a cambio de obtener de ella esa, no sé, ¿no? Ese amparo, esa cobertura, esa seguridad, eso habitable que en lo primario buscábamos en ella, ¿no? Sí, todo el Y rato, con ¿sabes? Las mamá tiene relaciones que de ver con pareja. encarnar, tiene que ver con, es la, es la propuesta de encarnar y entender quiénes somos sin eso, es decir, sin ese desamparo que sentíamos cuando buscábamos en mamá la cobertura. Eso yo creo que tiene que ver con la madre, ¿no? Entender que la madre nos encarnó para que nos encarnemos, digamos, y nosotros podamos darnos la habilitación y la cobertura en lugar de estar buscando en factores externos como cuando niños buscábamos en ella, eso vivible o habitable, ¿no? Desde un punto de vista reacuariano, es decir, bien como desde arriba, tendríamos que entender que la madre que tenemos es perfecta para la experiencia encarnativa de sanación de lo que consideramos que es amor, que veníamos a vivir acá en la tierra, ¿no es Totalmente, cierto? pero fíjate si Cáncer, Luna representan un poco el arquetipo de la madre con Acuario, ya que lo citas, hace quincuncio arquetípicamente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esto que estás diciendo es como muy difícil de entender, como que ¡Qué se te frío, qué escurre. duro! No, claro, ¿no? Y es mucho más fácil seguir buscando la referencia o la cobertura fuera, en lugar de entender eso que dices, ¿no? De decir, fue lo que tuvo que ser para que yo haga la conciencia que me corresponde, ¿no? Pero es difícil entregarnos a eso, ¿no? Vamos, hablemos de esencias florales, porque amamos las esencias florales. De hecho, le aprovecho de decir que la formación de terapia floral de la Escuela Astroterapéutica, donde Coldo es el profesor principal, Rosana es la segunda profesora, y yo soy el profesor auxiliar, soy de ayudante, comienza en noviembre, cerca de mediados de noviembre, y una formación donde vamos a aprender esencias de Bach. Vamos a aprender las esencias claves del sistema FES y Buch. Coldo le va a enseñar a hacer clínica, es decir, a hacer terapia, pero Coldo como está re loco, yo lo quiero porque yo soy acuario y quiero los locos y Coldo está re loco, que tanto o más que yo, a decir. También tiene luna en acuario igual que yo, los dos tenemos una lunita parecida, nos entendemos mucho. Y tenemos Venus en Capri el mismo. Coldo, si nosotros tenemos cosas parecidas, los dos, por eso nos queremos tanto. Coldo aparte, en la formación, hace un trabajo personalizado con cada persona. Es decir, porque para aprender esencias florales hay que tomar esencias florales. Y Coldo va haciendo un seguimiento usando la carta natal de la persona para ir viendo qué esencias tomar para trabajar distintos aspectos. Ojo, en esta formación no hay que saber astrología ni terapia floral. Bienvenidas todos. Entonces, Coldo, esencias florales, temas terapéuticos. ¿Cómo empiezas tú como terapeuta a tocar esto? Porque hay que tocar, hay que ir suave muchas veces, no hay que entrar. ¿Cómo es el proceso que tú consideras? Yo decía antes que la madre al final representa el vínculo, por una parte, ese vínculo primario en la clave en la que estamos hablando, pero también representa de alguna forma cómo nos relacionamos con todo o la referencia que buscamos para saber cómo relacionarnos con todo y por tanto representa nuestro psiquismo, ¿no? Por lo menos nuestro psiquismo primario. Podemos trabajar en los dos planos cuando hablamos de la madre, ¿no? En primer lugar, como personalidad lunar, que sería Mm, trabajar ese vínculo, trascender ese vínculo. Y estábamos diciendo que no es lo mismo tener la luna en Aries, que tenerla en Tauro, que tenerla en Cáncer, que tenerla en otro signo, ¿verdad? ujú. Entonces, no podemos pensar que la relación que hacemos con mamá o lo que tenemos que inferir de eso, entender de eso y trascender es igual en todas las personas. Y por tanto, las flores nos permiten como prescribir de acuerdo al perfil singularizado de cada uno, ¿no? Entonces, no es lo mismo una luna ariana que tiene que ver con impatiens, que es una esencia floral del sistema de Bach, que una luna capricorniana que tiene que ver con mimulus. Entonces, para trabajar estas estructuras primarias, vinculares y también cómo trascenderlas para resignificar nuestro psiquismo y relacionarnos con la vida desde un lugar distinto, adulto, individuado, podemos utilizar flores diferentes. También
digo que a mí me gusta ir más allá del signo de la luna, porque en realidad el vínculo no está definido tanto por la luna, sino por el signo de localización de la luna que Ujú. tiene cada uno. Porque hay que entender que yo interpreté que mamá esperaba algo de mí, ¿no? Para a cambio darme esa cobertura, esa nutrición. Y yo lo que hice fue cumplir con eso. Puedo seguir haciéndolo toda mi vida, ¿no? Pero esa estructura que tiene que ver con el signo de localización de la Luna no deja de estar relacionada con el planeta dispositor o el planeta regente de ese signo. Por tanto, en la configuración lunar de cada uno no solo está el signo de ubicación de la Luna, sino el planeta que disposita esa estructura o que rige esa estructura. Por tanto, para trabajar una luna en Aries, yo no solo trabajo con Impatiens, sino que trabajo también con Gors, que es otra esencia floral que está asociada a Marte, que es el planeta que rige Aries, como sabemos. Por tanto, hay que trabajar con distintas flores para poder penetrar con profundidad en la configuración de cada uno. Para aquellas personas que no están viendo, es importante que ustedes entiendan que nosotros somos astrólogos, somos terapeutas y también somos terapeutas florales. Y la terapia floral no es algo divergente con la astrología. De hecho, la terapia floral es un invento astrológico. O sea, Bach cuando la crea desde la astrología. Entonces, se pueden hacer todo tipo de correlaciones con los arquetipos. Por ejemplo, esencias florales para el arquetipo lunar, que a mí yo trabajo mucho con eso. Pero también esencias florales para el arquetipo lunar puntual que tiene que ver con los planetas que están conectados con la luna de la persona. El signo de la luna, el regente, también, yo no sé, Coldo, tú lo consideráis también es importante, los planetas que están aspectados a la luna, ¿lo consideras importante? Claro, obviamente, fundamental, porque mira, eso en Bach se ve muy bien. Bach presenta primero 12 flores que tienen que ver con los 12 signos. Entonces, si yo tengo la luna en Capricornio, Mimulus, que es la flor asociada a Capricornio, va a ser decisiva para que yo pueda hacer consciente todas estas configuraciones y estructuras de las que estamos hablando hoy. Pero em, en un momento dado, para confirmarme en esa idea que tengo de lo que tengo que ser con base en lo que yo interpreté que mi madre esperaba, para darme esa cobertura, para eso igual el yo lunar distorsiona o pone la mente al servicio de la confirmación de eso. Y esa mente, que está asociada a Mercurio, también está vinculada a una determinada flor. Por tanto, yo puedo ver la relación que hay entre Luna y Mercurio en la carta de una persona para ver cómo la mente está empleándose por el yo para reafirmarme en la repetición de esa estructura primaria y no dejarme trascender a otra cosa. Entonces nosotros podemos relacionar con la configuración lunar de la que hablamos hoy, pero también con otras configuraciones, con cualquier otra cosa que aparece en la carta, todos los entrelazamientos que en la carta de una persona se pueden ver porque con las flores podemos designar eh, cualquier dibujo, digamos, de la carta que sea representativo para ese nativo, para esa persona. Incluso hablando de lo lunar, de lo primario, de mamá, también hay que ver cómo hay otras configuraciones de personalidad, digamos, de perfeccionadas, por decirlo así, por el yo, que refuerzan esa estructura primaria y no nos dejan salir de ella. Imagínate que tú plutonizas tu estructura lunar, ¿no? Luna Plutón, Luna en Luna Escorpio, Plutón, por Plutón en la ejemplo. 4, Luna en la Claro, 8. ¿no? O una expectación Luna-Plutón, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí la estructura primaria, lo que tú entendiste o interpretaste que tenías que ser a cambio de ese abrazo de mamá, ¿no? Que sigues reclamando y buscando, y quizá en otras personas, en la edad adulta o en la propia mamá, si sigue viva, eso igual lo has plutonizado hasta el punto de que ya no solo es una forma de ser y de relacionarte con la vida y con los otros, sino algo que defiendes destructivamente si es necesario porque lo Amor e convierte en odio, un amor e apego. intensidad, amor e Eso es. apego. Sí, Claro, con Lilith, porque esa estructura primaria te lleva a hacer una represión de la expresión de tu libertad, porque hay una configuración Lilith-Luna que explica cómo desde aquella estructura primaria o de vincular con mamá hay una consecuencia también identitaria desde el punto de vista de lo que reprimes o te permites, y así con todo, o con la herida quironiana. sí. Tú puedes convertirla.
el vínculo con mamá en herida, Es una ¿no? repetición de la Que hay herida. una relación entre Luna-Quirón y por tanto tú quironizas de alguna forma la estructura lunar. Ya no solo es un modo de relacionarte con los otros como te relacionabas con mamá, sino que ahora es algo que si no obtienes de los otros como lo que esperas, conviertes en herida y por tanto las relaciones con los otros se Se convierten en condicionan. dolor. Todo Sí. eso se puede nombrar con flores, es diferente en cada ser, obviamente. La carta nos habla de eso. Se trabaja La... personalizado con cada persona a nivel de esencias florales. Entonces, con las esencias florales, nosotros podemos ir trabajando la luna. Por ejemplo, a mí me encanta, y eso yo lo enseño en el curso, que es fórmulas base para trabajar la herida lunar, la herida con mamá, la angustia, el dolor, la sensación de abandono. Es como una fórmula, como algodón, yo lo llamo, que quizás es el punto inicial para empezar a hacer ese proceso de exploración. Después, como Cole lo enseña, fórmulas para el signo lunar y para los planetas conectados con la luna, que son un poco esta identidad emocional que generamos y esta recreación emocional de patrones inconscientes que repetimos una y otra vez, que tiene que ver con darme cuenta. Aquí lo que pasa con la luna, lo más complicado es que no nos damos cuenta de lo que estamos buscando y lo que estamos repitiendo y culpamos siempre afuera. O sea, las esencias te ayudan a tomar eso. ¿Qué es lo que crees tú que más genera en una persona que toma esencias para su luna y su madre? ¿Cuál es un efecto que tú ves? Yo de alguna forma creo que entendemos, por hablarlo en clave emocional, ¿no? Que es un poco la terminología que estamos utilizando, la emoción que tenemos que integrar. ¿Sabes? Es como, antes poníamos algún ejemplo, Pablo, ¿no? Por ejemplo, esa luna ariana de la que hablábamos, ¿no? Que igual tuvo que sentir el conflicto para en un momento dado hacer conciencia de que le duele estar vivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O esa luna libriana, yo ponía como ejemplo que mm, recibió un patrón de referencia, de armonía, de equilibrio, de lo que tiene que ser para en un momento dado poder entender que se tiene que conectar con su pálpito y no con un patrón, ¿no? Que no puede ser algo que no le representa, que no le late dentro, ¿no? Bueno, esas emociones que nos abren, digamos, a la propuesta del perfil singular de la luna de cada uno, es lo que yo creo que con las esencias florales acaba emergiendo, aflorando frente a la referencia o la memoria de lo que era mamá o del vínculo, la expectativa puesta en ella, ¿no? Las 12 virtudes de los 12 signos en función de la luna que cada uno tenga o del signo de ubicación de la luna que cada uno tenga es lo que está en juego en última instancia cuando nosotros trabajamos la configuración lunar, ¿no? Más allá de mamá y del nexo con mamá o de la memoria de mamá o de la expectativa con mamá, ¿qué había detrás que de una manera o de otra tiene que aparecer para que yo haga conciencia, ¿no? Y eso es lo que las esencias florales me permiten en este ámbito concreto de la relación con mamá que emerja, ¿no? Que no es mamá ya como figura, sino lo que estaba en juego, digamos, en esa figuración o en esa proyección hecha sobre esa persona. Yo podría decir que en Aries está en juego la confianza en la vida, ¿eh? En Tauro, la disposición hacia la experiencia, en Géminis, conectarte con tus respuestas, porque una luna en Géminis igual entendió con mamá que tenía que ser ciertas cosas porque eso era acertado, lo correcto, ¿no? Ser Bueno, pues inteligente. trabajando con flores, la luna en Géminis, pues aparece la conciencia de que hay respuestas propias y no tenemos que buscar quizá las respuestas en otros o en un conocimiento que nos desconecta de nuestra verdadera sabiduría vivida. En Cáncer, la presencia, una luna en Leo, la conexión con la verdad interior, una luna en Virgo, con el protagonismo, la fortaleza, la voluntad. En Libra ya lo he dicho, ¿no? La firmeza ética de ser lo que te late dentro y no de acuerdo a un patrón moral. En Escorpio, amar en lugar de querer vencer. Todas esas cosas, según los signos, están en juego en la configuración lunar y por tanto cuando la trabajamos con flores aparece eso como propuesta más allá de la memoria segmentada de una relación con un ser representativo como la madre, ¿no? Pero termínate los restos porque el resto de la gente va a decir, no, no habló de Sagitario, ni de Capri, Acuario y Piscis.
Ah, no, pues bueno, yo sigo, ya sabes, mira, en Sagitario hay una puerta hacia lo desconocido, como siempre decimos, ¿no? Por eso está regido Sagitario por Júpiter y es como una expansión de conciencia. En Sagitario está en juego algo, Pablo, así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú, que te dice que hay algo más allá de todo lo que te has dicho tú o de todo aquello en lo que te has referenciado tú como psiquismo subjetivo, como ser, y que se te abre, es una puerta a lo espiritual, ¿no? Y en Sí, sí, sí. Capricornio, por eso una luna en Capricornio es tan dura, por decirlo así, porque en Capricornio hay una conciencia de misión, ¿qué me corresponde más allá de qué prefiero, ¿no? O en Acuario nos está convocando esa, por decirlo así, esa ruptura, esa simetría, esa paradoja acuariana, ¿no? Tú y yo lo entendemos bien desde nuestra luna acuariana, nos está convocando a la fraternidad, a saltar al vacío, ¿no? Y esa mamá quizá que fue extraña, muy dinámica, poco estable, extravagante incluso, que la luna acuariana pudo vivir, ¿no? En realidad nos está hablando de una información que sostiene a aquellos que pueden entregarlo todo, ¿no? Fíjate qué asimétrico es eso cuando nos hemos dicho que todo es nuestro, ¿no? Y Acuario es la fraternidad, precisamente por eso. Y en la configuración o en el vínculo acuariano con mamá pudo aparecer de alguna manera en esa dificultad la conciencia que ahora acuarianamente hacemos de ser donación. Lo mismo que en Piscis un poco la idea de que cuando todo se desmorona aparece la fuente o aparece el ser, ¿no? Entonces están todas esas cosas, esas propuestas últimas, virtuosas, digamos, de los perfiles zodiacales están implicadas en las configuraciones lunares, ¿no? Aunque nosotros sigamos buscando en mamá o echando la culpa o cargando con mamá, en realidad mamá nos dio algo para entender esto. Mamá, perdón, perdón. Y miremos a Oye, mamá, que no la miramos, que no sabemos quién. sí. Y no sabemos la historia, también es muy interesante cuando uno ve la carta de nuestra propia madre y ve qué le pasó y qué heredó. Para ir redondeando, que no tengan claro, las esencias florales como se complementan con cualquier tipo de terapia, porque yo también le diría, oye, es súper importante hacer constelaciones familiares, es súper importante ir al trauma de la niña herida, al niño herido, para sanar temas del pasado. Es muy importante aprender a nutrirse y contenerse y protegerse. Todo eso es muy importante y las esencias nos permiten hacerlo. Jacoldo, querido, te mando un beso, amigo querido. Otro para ti enorme siempre, amigo. Me encanta hablar. Si ustedes vieron este video y llegaron hasta el final, anótenmelo, díganme qué reflexiones, qué se les movió, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, estamos hablando puras tonteras. Coméntenlo todo, que lo vamos a leer. Lo vamos a leer con Coldo. Muchas gracias, un besito grande, que estén bien, cuídense. Chao, chao.